Bueno, estamos aquí en Infoanálisis con la ex procuradora general de la Nación, la abogada Ana Matilde Gómez, con una trayectoria política, además ex diputada de la República, la más votada en su momento, también candidata presidencial en los últimos comicios. Estamos platicando acerca del impacto de lo que se han denominado Varela Leaks. A mi juicio, esto es el equivalente a yo lo pondría como un vertedero, doctor Ritter, sí. Un vertedero. Usted hace algo parecido al vertedero que está aquí, ¿cómo se llama? El de cielo abierto de allá de ¿cómo se llama? Patacón. Aquí Patacón. Es Patacón, ¿no? Es un Patacón 2, ¿no? Doctor Ritter. Mira, hay un aspecto, en la primera parte, Ana Matilde Gómez habló de que la forma como han evolucionado los sistemas judiciales en el mundo, y yo me pregunto si ese sistema judicial en Panamá ha evolucionado o ha ido más bien involucionado, ha ido en retroceso. Me refiero específicamente a los acuerdos de colaboración, acuerdos de pena. Durante mucho tiempo se habló, y por una denuncia que hizo la Estrella de Panamá, de que esto está a punto de llegarse a un acuerdo con FCC. El viernes hay una audiencia, en la Audiencia Nacional de España, hay una audiencia para FCC por corrupción en Panamá. Sin embargo, muchos de los acuerdos, ya hay cantidad de firmados de acuerdo con revelaciones del propio Ministerio Público, pero todos son secretos. Y se dice ahora que es que parte del acuerdo es que sean secretos. Entonces, los acuerdos en realidad son sentencias, o sea, una sentencia que le pone fin a un proceso por un acuerdo pero hay una sentencia. Por ejemplo, pero no al proceso, sino a la persona dentro del proceso. A la persona dentro del proceso. No pone fin al proceso en sí, pero le pone sino fin al vínculo de la persona. Pero por ejemplo, si esas personas... Ahora, eso no es una obligación. ¿Qué? Lo que tú me revelas es que decir, sí. El acuerdo no necesariamente tiene que poner fin al vínculo entre Jorge Eduardo Ritter y el expediente, porque lo que tú me tienes que informar debe ser de tal naturaleza que yo pueda darte en compensación sustraerte de la investigación. Sí, pero a lo que voy es que nosotros no conocemos el contenido de ninguno de esos acuerdos. De hecho, les recuerdo que cuando se produjo el caso de Raúl Saimalo, aquí supimos en mayo o junio que había habido un acuerdo en marzo, que fue ya cuando pidió la sustitución de la pena, pero el acuerdo original tampoco se conoce. Hay acuerdos en Odebrecht, dicen que hay 16 o 17 acuerdos ya celebrados y nosotros no conocemos ninguno. Y había la posibilidad de que FCC llegara a un acuerdo. FCC, sabemos el de Odebrecht, que exoneró a casi todos los brasileños, mencionó a los dos hermanos Martinelli, y a una persona más, creo, pero no llegó, y el acuerdo ya de ese acuerdo ya hablamos. Pero ¿qué pasa con los demás acuerdos? O sea, es lógico que los acuerdos estos, que son sentencias, al menos para la persona, sí, porque no, al menos para esa persona, sean reservados. Las sentencias son públicas. Pero es que le ponen fin al proceso, o por lo menos a una etapa del proceso, sí. y son documentos públicos salvo la materia, porque pudiera ser una sentencia reservada en caso donde afecte la moralidad, por ejemplo. Perfecto. Y por dictamen del propio juez o petición de las partes. Es que, bueno, siempre está la posibilidad de que la parte pida esa reserva, que no debe ser nunca secretismo. Es que hay que hacer una gran diferencia entre... Explícame esa diferencia. Sí, bueno, yo puedo pedir... Hay una reserva que es propia de una investigación criminal, porque la reserva lo que busca no es esconder la verdad, sino proteger la información para poder dar con el resultado. Entonces hay una reserva en una etapa en que uno preserva la información, o sea, uno reserva para preservar lo que se ha informado, porque tienes ahí ramificaciones de investigación que si se hacen públicas, se puede perder la evidencia, la conexión con lo que se está diciendo. No sé si me estoy explicando lo suficiente. Es decir, yo puedo entender como investigador que lo que tú me acabas de decir tiene tantas implicaciones que es necesario reservarlo para preservar el resultado que eso puede dar, el resultado positivo. Y sobre todo la fuente, que hay que protegerla. No, lo que puede generar la información que tú me vas dando, ¿verdad? Me habla, por ejemplo, de transacciones de Nito Adames
pero tú me lo estás diciendo hoy, pero si esto es público, él corre y traslada esa cuenta, pues yo todavía con él no me he metido judicialmente. Ok. Él desaparece la cuenta. Anuncia el golpe. Claro, yo puedo Ok. estar anunciando eventos que necesitan acciones judiciales que pueden resultar ilusorias porque al revelar este acuerdo hoy, él dijo el número de cuenta, dijo la persona, dijo con quién. Tú te me vas del país y yo no tengo nada para agarrarte. Porque lo que él me ha dicho yo lo tengo que triangular. Es decir, yo lo tengo que buscar otros elementos que no solo es tu testimonio para poder dar contigo y que sea sostenible, sea firme, que resista el contradictorio, etcétera. Yo no tengo ninguna... Pero otro muy distinto es el secreto. Sí. No, por ejemplo, sí se puede decir siempre se está celebrando un acuerdo. El acuerdo contiene elementos de, por ejemplo, vinculaciones probables, tiene nombres de ciudad, o sea, todos los elementos se pueden hablar. Pero no se ha Y hablado. tiene montos. Mira, cuando uno hace una investigación en los archivos nacionales de los Estados Unidos, hay muchísimos documentos, muchísimos, que tienen tachada cierta información, especialmente de nombres. Llegas, uno mira el documento y esto... Y por un periodo de tiempo que por la un- ley establece, son los 25 o 25 20 años 25. Bueno, de hay la algunos 50 clasificación años. y otros que son de por vida porque tienen que ver con seguridad Seguridad nacional. nacional. Sí, estoy de Yo acuerdo. también he estado en los National Hay Archives algo- buscando información. Hay algunos y hay ¿De algunos verdad? que han pasado 60 años y no los y no se hacen públicos, pero todo tiene por lo menos los elementos. Yo creo que, por ejemplo, si uno hace un acuerdo de pena, porque yo acepto que me robé 40 millones de dólares, yo voy a devolver 2. Yo me voy a quedar con los otros 38 y voy a implicar a estas personas. Ok, tú le puedes tachar las personas, pero yo creo que los montos, por ejemplo, específicamente los montos que las personas pagaron en coima, no tienen por qué ocultarse Para nada. y debieran ser públicos, Y además, aunque no hagan público ajá, todo el y- contenido claro, del acuerdo. del acuerdo. Y además que un fiscal, un perseguidor criminal, una persona que investiga los delitos a nombre del Estado, no debería nunca aceptar un descargo como que yo hice pero me quedo con. Sí. No, eso no puede ser. Y un juez que debe validar, porque es que algo que debe quedar muy claro es que no existen tal cosa como acuerdos sin validación judicial. ¿No? Para que el acuerdo surta sus efectos tiene que ser llevado ante Sí, el pero juez. es que el juez no puede impedir el acuerdo, No puede salvo impedirlo. por los 2 o 3 causales. Ajá, pero el de- juez te puede decir, esto es una, ¿cómo que usted le están diciendo que se robó 30 millones y El le juez dice no que va a puede. devolver? El juez no puede. Pero el juez puede perfectamente decir, esto me da a mí indicios de que ha habido la posibilidad de una venalidad aquí, porque como es que usted le dicen que han robado 30 millones y que le van a devolver uno. Bueno, pero Que es una práctica que hemos visto hasta ahora. yo sí vi muchísimos casos, aquí los hemos hablado varias veces, del caso de Brecha en Colombia, que los jueces les llevan un acuerdo y le dicen, ven acá, pero me estás trayendo un acuerdo donde tú te cogiste tanto y estás devolviendo nada más que la mitad. Rechazo el acuerdo, de plano. El juez le dice, no te acepto el acuerdo. Los acuerdos en Panamá solamente se rechaza el juez por venalidad o porque se han desconocido las garantías fundamentales o que ha ido bajo presión. Coacción. Sí. Bueno, pero es que es pero- parte del trabajo, porque también, a ver, aquí solamente estamos analizando el lado del Ministerio Público, pero yo me pregunto, ¿está el órgano judicial respondiendo a las circunstancias? ¿Están los magistrados, jueces, a tono con la envergadura de los casos que se les están llevando? Por supuesto que no. Bueno, porque ellos también podrían reaccionar. De hecho, algo que no hemos comentado aquí, y es que, así como la señora procuradora, frente a lo que quedó evidente ahora, ella comprende que ha perdido tal vez la confianza que se le podría depositar y ha procedido al acto de la renuncia. ¿Qué pasa con los magistrados que están mencionados en esas Escandaloso, revelaciones? escandaloso. Que además dan cuenta de algo que ya se hablaba por todos lados y se entendía que hay magistrados que están vendiendo sus decisiones y negociando ahí donde están, y yo por lo menos puedo reconocer de uno ahí que queda tan expuesto que ya esta es la hora en que debía haber O renunciado. sea que hay mucha docilidad también por parte de algunos de Pero ellos. ¿por qué la sociedad entonces no está presionando eso? Porque se está sacando beneficios de esa docilidad, de esa corrupción, de esa sumisión de los tribunales. Pero ¿sabe qué? Porque ¿por qué no hay la presión ciudadana para que ese magistrado que aparece ahí también mencionado, con esa forma en que ha negociado su cargo, la forma en que se ha beneficiado, ¿por qué? Porque esta es la hora en No que es que nadie... hay una sociedad ¿Adormecida a mi un poco? No, indolente me parece, ¿no?
No, y bueno, y Bueno, es que esto es un caldo esto es una olla de grillo. Mira el caso de Colombia como está ahora mismo, la gente la gente dice acá no más. O sea, eso es lo que... Que se puede llegar el momento al que no deberíamos Que no esperar. debemos llegar ahí. Ahora, no deberíamos procuradora, esperar. se nos acaba el programa. ¿Usted cree en el sistema? Yo creo que es correcto que el presidente de la República sea el encargado de escoger a los magistrados de la Corte Suprema, tal como existe en Estados Unidos, y es una tradición que le ha dado buenos resultados a Estados Unidos. ¿Usted cree en ese sistema? A ver, la facultad que tiene un presidente, yo no necesariamente la pongo en duda, siempre y cuando hubiera mecanismos de pesos y contrapesos para los nombres que le llegan al señor presidente. Lo que me parece es que sí ya ha demostrado la experiencia que es insuficiente para una buena elección, que solamente el presidente solito, ahí de su círculo cercano o de quien le habla al oído, le sugiera un nombre. O descalifique otro nombre. O descalifique otro nombre, que también puede haber intereses Pero son allí. tampoco las funciones de elegir ministros, elegir No, son decisiones muy del Ejecutivo. magistrados de la Corte, pero en un país tan chico como Panamá, un presidente puede tener mecanismos para asesorarse bien. Es que debe haber mecanismos de control que permitan que sean listas cerradas. Y buena evaluación ¿no? también. de un una, criterio. y que además haya el tiempo suficiente Pero para el Estados escrutinio Unidos público. Estados Unidos le ha dado resultados. Pero ¿por qué? no? Pero ¿cómo usted sabe que le ha dado resultados? Sí. O sea, yo siempre me pregunto, todos los que usan a los Estados Unidos como un referente, una cosa es lo aparente y otra cosa es lo real. No, nosotros no sabemos cuáles son las implicaciones de tener, por ejemplo, una persona muy cercana al presidente en los Estados Unidos también. O sea, yo no estoy allá en el día a día para El impacto saberlo. que eso tiene. El impacto que tiene, bueno, se vivió Bueno, pero con denos el un- presidente Kennedy y su de- hermano, ¿no? O sea, uno podría ver ahora que la historia revela... Denos un ejemplo Bueno, vamos. de un modelo certero en el mundo, para No. que lo imitemos. No hay perfección, Rubén. Yo no lo tengo. Oiga, abogada Matilde Gómez, muchas gracias. No, gracias por a sus ustedes. aportes esta mañana, lo apreciamos mucho. En este momento coyuntural para la historia de este país, aunque parezca mentira. No podemos perder esta oportunidad de hacer los cambios necesarios. Muchas gracias, abogada Matilde Gómez. Gracias Se a aprecia. ustedes. El equipo de Salud. Infoanálisis. Por Eduardo Ritter. Rubén Murgas. Y Guillermo Antonio Adames, nos vamos. Gracias.